Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia. Es bonito estar aquí con todos ustedes de nuevo. Gracias, doctor. Pues para nosotros es un gusto el día de hoy presentar un tema bastante interesante, como bien la audiencia nos ha escuchado. Hemos presentado distintos temas que se desarrollan a nivel organizacional y por supuesto, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues el tema de hoy es un tema, a nosotros nos ha preocupado, Jennifer, sabes que lo hemos dialogado, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo en tiempos pospandémicos, ¿verdad? Hemos visto un aumento en lo que se llama la incivilidad laboral o la incivilidad en las organizaciones. Y creímos importante, pues, discutir el tema, dialogar el tema, porque a veces hay que ponerle nombre a los fenómenos, ¿verdad? Claro. Nosotros desde las ciencias de la conducta, desde las ciencias sociales, pues, parte del trabajo que hacemos es tomar esos fenómenos que existen en la realidad social, identificarlos para aquellos fenómenos que son un tanto problemáticos o desviados, pues, atajarlos, ¿verdad? De alguna forma. Y en particular, este concepto de incivilidad pues ha sido relacionado con otras variables organizacionales que afectan el funcionamiento adecuado de la organización. Así es, doctor. Y pues para comenzar, como siempre nos gusta hacer, quizás definiendo o contándole a la audiencia de qué se trata la incivilidad o el incivismo a nivel organizacional. Para partir un poco de los conceptos, pues básicamente la Real Academia Española, comenzando con esas definiciones más sencillas, es una falta de civilidad o cultura. También encontramos sinónimos como la grosería, la descortesía, la desvergüenza, ser inculto, la safiedad, la brutalidad o la villanía. ¿Qué es lo contrario a la incivilidad? Pues la civilidad como tal y ser una persona más digamos, cortés en el término la general. amabilidad, ¿verdad? En Amable, las organizaciones, seguro. Ético, ¿no? O lo que uno Claro. dice políticamente correcto, que es saber decir las cosas, como cuando tiene un elemento de asertividad, por supuesto, en la comunicación. Así que tiene varios elementos cuando hablamos de la incivilidad. Para definirlo pues un poco más a nivel organizacional, tomamos de referencia el artículo que se titula La incivilidad en el lugar de trabajo y su relación con el bienestar psicológico en una muestra de empleados puertorriqueños. Este es un artículo de nuestro gran amigo y colega, el doctor Ernesto Rosario Hernández y la doctora Lilian Rovira Millán y colaboradores. Ellos estudiaron esta variable. Más adelante daremos como los resultados de esta investigación, pero básicamente toman el concepto de Anderson y Pearson y definen la incivilidad en el lugar de trabajo como conductas desviadas de baja intensidad con una intención ambigua de hacer daño al sujeto en violación de las normas de respeto mutuo que existen en el lugar de trabajo. Esta se caracteriza por la rudeza, la descortesía, la falta de respeto hacia los demás, entre otras. Aunque las manifestaciones de conductas de incivilidad en el lugar de trabajo se consideran que están en el extremo bajo dentro del espectro del abuso laboral, todavía puede tener un efecto de detrimento para la organización. La incivilidad en el lugar de trabajo se considera menos intensa en términos de su fuerza en comparación con otras formas de violencia, tales como los ataques o las agresiones físicas. Como resultado de esto, la incivilidad en el lugar de trabajo no es generalmente percibida como una amenaza seria. Esto es muy importante porque a diferencia quizás de cuando se habla del bullying o se habla del mobbing o se habla de
del maltrato psicológico, pues hay una intencionalidad o hay una dirección, un objetivo claro. En comparación, pues como ya le dije, con el maltrato obvio o con los que son menos ambiguos. Por lo tanto, se puede manifestar en diferentes formas de expresión. Vamos a decir estas expresiones que son verbales, conductuales, que son gestuales, por ejemplo, cuando hablamos, pero también a nivel escrito, porque a veces en las organizaciones la forma, el tono que lleva ese mensaje o algunas formas de escritura llevan un tono bastante agresivo, al menos puede ser percibido de esa manera. Claro, yo creo que un punto importante que traes en estas definiciones, tanto vamos a decir etimológicas como ya desde la literatura periódica, pues puntualizan el que esta incivilidad a veces tiende a pasar bajo el radar porque es un comportamiento desviado de baja intensidad, ¿verdad? No es como el bullying, no es como el mobbing, no es como la agresión física o verbal, sino que a veces puede pasar como un chiste, a veces puede pasar como un rasgo de personalidad. Es que fulana es así, es que fulano es así, no hagas caso, si es que se lo comentamos a alguien, porque son, ¿verdad? Estos actos, el ser objeto de un acto de incivilidad, pues a veces uno mismo dice, ¿será percepción mía? O verdaderamente fui agredido de alguna forma en ese correo electrónico, en esa comunicación telefónica, en esa reunión presencial o por virtual que tuvimos con alguna persona. Incluso uno llega a cuestionarse si uno realmente es muy sensible. Es decir, ¿será que yo estoy percibiendo eso o es real o yo lo estoy percibiendo? Estoy siendo muy sensible. Que no es totalmente objetivo esa insensibilidad, pero vamos a decir que la recurrencia o si no conoces en lo personal a esa persona, pues digamos que éticamente hay unas formas de comportamiento dentro de una organización. Por ejemplo, si alguien te habla, pues tú míralo a los ojos, ponerle atención y no estar pendiente al celular o decirte sí. Otra forma de ello es hablar por encima de en una reunión, que es una forma de civismo, no pedir la palabra para hablar o esperar que alguien termine el turno, que es una de las formas, por decir, las manifestaciones o esas conductas inciviles que se pueden manifestar en el lugar de trabajo. La forma en que se redactan a veces las comunicaciones, yo creo que hay que rescatar, Jennifer, el business communication, la comunicación empresarial, ¿verdad? Y cuáles son, vamos a decir, cuál es la etiqueta empresarial. Aquí en Puerto Rico, nosotros es reconocida en Puerto Rico la doctora Chamil Higley, donde ella habla mucho de la etiqueta empresarial y sabes que la tuvimos en uno de los congresos de psicología industrial organizacional. Así que, ¿verdad? A veces hay pequeñas formas de microagresiones dentro de la incivilidad. Se dan esas pequeñas formas de microagresiones verbales, microagresiones epistolares, microagresiones en las comunicaciones, ¿verdad? Y a veces uno lo percibe, ¿no? Como ya le había dicho anteriormente, ¿verdad? Y ahí entonces te explican una serie de cosas, como debió haber quedado claro de la reunión que tuvimos, ¿verdad? Pues ahí volvemos al punto, ¿verdad? Es tan pequeña, es tan de baja intensidad, tendríamos que entrar a veces a hacer un juicio sobre si verdaderamente es la forma de la persona escribir o fue una microagresión de la cual fuimos objeto. Así es, sí que son conductas que tiene uno que darle seguimiento y que, a ver, estudiando un poco de la comunicación, como bien lo sabes, pero no lo sabe la audiencia, yo, tanto la tesis de maestría como la tesis de doctoral, usé dos teorías de la comunicación. Dentro de eso leí un montón sobre comunicación verbal, pero comunicación escrita, que también es otra forma. Y la gente pasa por desapercibido aspectos en la comunicación escrita. Y yo siempre menciono que cuando tú escribes por primera vez a alguien, haz cuenta como si llegaras a la oficina de esa persona, tocaras la puerta, saludas,
después pides permiso para sentarte o le cuentas la información, y cuando terminas de contar esa información, tú le solicitas o algo, que haga algo o que te responda algo en particular, y te despides. Y agradeces. Agradeces y te despides, por supuesto, el agradecimiento. Entonces, ese tipo de, digamos, de etiqueta que existe o de reglas en la escritura, en los correos electrónicos, que a veces están implícitamente, no es que haya un manual estricto, se pasan por desapercibido y caen en malas prácticas que se tornan violentas o se tornan agresivas al momento de comunicarse a través del correo electrónico, en particular diciéndolo en este asunto de la comunicación no verbal. Y fíjate que a veces tú tienes personas, Jennifer, que están muy bien preparadas, que han puesto mucho empeño en desarrollar habilidades profesionales, títulos profesionales, pero esta etiqueta de negocios, esta etiqueta de comunicación, dice mucho y nos abre o nos cierra puertas también. Así que tenemos que estar muy pendientes a esas reglas. Por ejemplo, la Universidad de Michigan nos habla de estos comportamientos inciviles, donde dice que se caracterizan por ser rudos y descorteses. Y en el mismo se da un despliegue de la falta de cuidado por el otro. Así que, ¿verdad? No nos ponemos en el lugar del otro, no empatizamos con la otra persona cuando utilizamos este tipo de comportamientos inciviles. Hablando un poco de esas conductas, me gustaría compartirles algunos resultados de una encuesta que hizo la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos, más conocida como SHRM. Ellos mencionan que en una encuesta realizada a más de 1,000 empleados estadounidenses encontraron que 2/3 de los trabajadores, es decir, el 66%, dicen haber experimentado o presenciado descortesía en el lugar de trabajo durante el último mes, y más de la mitad, el 57%, lo mencionan acá, ha experimentado o presenciado descortesía en el trabajo durante la última semana. Las formas más comunes que se presentan de incivilidad presenciadas o experimentadas incluyen dirigirse a los demás de manera irrespetuosa. El 36% observó que este comportamiento, interrumpir o silenciar a otros mientras hablan, el 34%, y supervisión o microagresión excesiva, con el 32%. Según el director de SHRM, Jim Link, dijo o señala que cuando los trabajadores sufren por descortesía, debe llamarse la atención a todos los empleados. Es decir, esto no puede pasar por alto. No se puede pasar como desapercibido. Aquí no pasó nada. Es un comportamiento normal de esa persona. Sí, fíjate, aquí tengo un artículo del 2022 de Yao y otros. Es un artículo paradigmático, vamos a decir. Es una profunda revisión sistemática de literatura, de cientos de trabajos con respecto a la incivilidad. Y nos dice cosas que ya habíamos dicho, ¿verdad? Un análisis del concepto dentro de la literatura revela 3 características distintivas de la incivilidad que la diferencia de otras formas de maltrato. Así que cae dentro del concepto genérico de lo que sería maltrato o malas conductas organizacionales. Primero, lo que habíamos visto, la incivilidad es una forma de baja intensidad y no física de maltrato. Baja intensidad y no física de maltrato. También los comportamientos inciviles incluyen comportamientos de falta de respeto y de insensibilidad, sobre todo comentarios insensibles, violaciones de la privacidad, ignorar a otras personas en la organización, ¿verdad? Lo cual a veces pues son ignorados, ¿verdad? Por el resto de personas en la organización. Así que son elementos, ¿verdad? Bien, es una cosa más sutil, como ignorarte, o sea, ignorarte
y es una forma de incivilidad. O dijiste algo importante en una reunión y yo no le presto importancia porque lo dijiste tú, ¿verdad? Y por alguna razón, pues yo no le quiero hacer caso a ese. Exactamente. Y entonces se genera esa microagresión de la cual habíamos hablado. Sí, y algo también bien característico de la incivilidad es que no usa patrones jerárquicos, es decir, no siempre es de los líderes a sus subordinados, claro. sino también puede darse entre colaboradores, o sea, para poder identificar estos patrones de comportamiento no siempre tienen que darse de manera jerárquica. Fíjate, la incivilidad también nos sigue diciendo Yao, tiene una intención ambigua de causar daño. O sea, no es clara para la persona que la recibe esa intención de que la persona que cometió esa microagresión conmigo, verbal, de ignorarme, de utilizar tal o cual palabra, pues no me queda claro de que la persona tuvo esa mala intención. También, tercero, nos señala Yao que la incivilidad es más genérica y que no necesariamente tiene un elemento, vamos a decir, de género o de contenido sexual o sexualizante. O sea, no se puede confundir con el hostigamiento sexual, no se puede confundir con el discrimen por género, necesariamente. Así que eso es otro elemento, ¿verdad?, importante de lo que mencionan estos autores y que surge de la literatura, ¿verdad?, de observar y analizar cientos de artículos con respecto al término. Me gustaría mencionar quizás algunos comportamientos civiles y no civiles según la escala CIP Questionary de Civil Incivilization civilidad e incivilidad violencia, así se llama, desarrollada en Puerto Rico por Massanet, Moreno García, González, Quintana y Torres en el 2016 y usada por que se me quedó el autor atrás y no quiero mentir, por Martínez, Miguel Martínez et al. Entonces, esta escala menciona esos comportamientos civiles e inciviles. De manera general, ellos tienen en su artículo algo que mencionabas, por ejemplo, en cuestiones de género, ¿no? Que los comportamientos inciviles, en el caso de ellos, en ese resultados, fueron más percibidos por parte de los hombres que las mujeres. Sin embargo, adelantándome a los resultados, por ejemplo, en los hallados por el doctor Ernesto Rosario en una investigación más adelante, creo que es 1 año, 2 años más adelante, ellos no encontraron diferencia en comportamientos en percibir incivilidad en la organización por género. Pero sí hallaron diferencias por cuestiones de sector privado o público, donde la incivilidad era mayor en las organizaciones gubernamentales versus las organizaciones del sector privado. Pero para hablar de esas conductas que pueden ser observadas, civiles e inciviles, menciono brevemente. Por ejemplo, conductas civiles, ¿cuáles serían? Saludar a los compañeros al llegar al trabajo, dirigirse a los compañeros con respeto, atender a las personas cuando hablan, asegurarse de cumplir con los compromisos, hacer todo lo posible porque las personas lleguen al grupo y se sientan bienvenidas, ¿no? Las personas nuevas en la organización, ofrecer apoyo a los compañeros, ofrecer información que pueda ayudar a los otros, cuidar porque los comentarios no lastimen a los demás, escuchar todos los puntos de vista antes de tomar una decisión y ayudar a alguien que lo necesite aunque tenga mucho trabajo. Esos serían comportamientos civiles. ¿Cuáles serían los comportamientos, las conductas inciviles? Pedir una opinión y luego ignorarla. Interrumpir cuando alguien habla. Hacer comentarios negativos de otra persona sobre su apariencia, su forma de vestir o manera de hablar, entre otros, en un grupo. Iniciar, reproducir o permitir que continúe el chisme sobre alguna persona. Ignorar a otros cuando están hablando. Dejar de reconocer cuando alguien hace algo bien. Llamar por sobrenombres. Dejar un equipo dañado o atascado sin notificarlo a las personas indicadas. Tardar en cumplir con su parte del trabajo, no cumplir un compromiso sin excusar o ofrecer disculpas y no contestar mensajes de voz, de correo electrónico si es necesario para hacer el trabajo.
Vuelvo a mi planteamiento anterior de que la pandemia exacerbó la incivilidad en las organizaciones. Quizás la gente, muchos fueron a su casa y después volvieron al lugar de trabajo después de un tiempo. Quizás hubo una racionalización, ¿verdad?, de lo que representa el mundo del trabajo, pero ciertamente algo parece haber cambiado en las organizaciones. Es difícil lograr que las personas en las organizaciones contesten un teléfono, es difícil que devuelvan llamadas y en ocasiones pues muchos correos electrónicos se quedan en visto luego del tiempo de la pandemia. Sí, y ahí volvemos como a lo que yo decía de esa etiqueta, esas reglas no escritas que están en los correos electrónicos. Si alguien te envía un correo electrónico, lo mínimo que puedes hacer es contestar un recibido, como si alguien te hablara de frente y tú hicieras un gesto con la cabeza, por ejemplo, claro, que entendiste, aunque la mejor forma sería solicitar que te cuente qué fue lo que entendiste para ver si la información llegó tal cual como tú la querías compartir. Pero son cosas que, por ejemplo, al menos en el correo electrónico, el contestar el recibido, el gracias o te respondo después, algo que le haga saber al emisor que realmente sí recibió el correo, lo leyó o no lo leyó, lo entendió o no lo entendió, ya es otro cuento, pero que al menos sí lo revisó. Perfecto. Pues amigos, el tiempo pasa volando en este programa. Vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy conversando con el doctor Vera sobre la incivilidad en las organizaciones, esa falta de civismo que muchas veces presenciamos, vemos y oímos en las organizaciones. Doctor, ¿le gustaría continuar en este segmento con alguna aportación diferente o seguir el hilo conductor del segmento anterior? Pues fíjate, traer ya hoy otros en el 2022 de esta revisión de literatura sistemática que te mencioné, pues establecen, según los artículos, lo que son las características de la víctima de comportamientos inciviles. Okay. Es decir, que dentro del ambiente laboral hay algunas personas que son más proclives, más propensas a ser objeto de estas microagresiones que habíamos hablado. Así que la primera de ellas sería la percepción que tiene el agresor o el perpetrador de que esta persona no se va a defender. Si a esta persona nosotros le ponemos un mote, nosotros le ponemos un sobrenombre, la cortamos cuando está hablando y la persona no se defiende, pues es probable que se sigan ejecutando comportamientos inciviles en contra de esta persona. Segundo, mencionan que estas personas que son generalmente percibidas como desagradables o difíciles en el mundo del trabajo, ¿verdad? Esta persona es difícil de trabajar con ella, pues tienden a ser más propensas a recibir comportamientos inciviles. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es un elemento ambiental en aquellos ambientes de trabajo donde hay tolerancia hacia esos comportamientos inciviles, tiende a haber una mayor cantidad de los mismos. Porque hay esta tolerancia, ¿verdad? Y la gente no se restringe entre ellas. Así que hay unos elementos individuales, pero hay unos elementos también, vamos a llamar organizacionales mismos, de la cultura de la organización. Y hay culturas organizacionales que permiten, y por qué no decir quizás promueven este tipo de conductas. Hablando de eso, yo voy a poner un ejemplo y tuve la oportunidad tanto en el bachillerato, es decir, en el pregrado en Colombia, de hacer mis prácticas en una organización de envíos, como por decir un DHL o un UPS, y también aquí en la maestría de poder hacer mi práctica industrial en una organización que ya se fue desafortunadamente de Puerto Rico, una organización que tiene sedes multinacional, no sé si puedo decir el nombre, pero... Déjalo multinacional. Multinacional. Pero lo que yo quiero resaltar de esta organización es que se tomaban muy en serio la cultura organizacional, porque estos tipos de comportamiento, como bien lo estás diciendo, que a veces se perpetúan o se permiten dentro de la organización, tiene que ver
con el tipo de cultura que hay dentro de la organización. Y en la organización tú puedes mantener, cambiar o empezar de ser una cultura, pero siempre necesitas el apoyo, por supuesto, de los líderes para poder mejorar esta cultura. ¿Qué resalto de esas organizaciones que aprendí? Es que ellos se tomaban muy, muy, muy en serio la cultura de la organización. Y tú lo notabas desde la forma en la que te saludaban las personas hasta cómo te atendían para cualquier necesidad que tuvieras dentro de la organización. Y sus valores los volvían conductas observables que lo compartían con todo el mundo. Por ejemplo, vamos a decir que uno de los valores era el civismo, ¿no? Y entonces dentro del civismo está saludar a cada colaborador. Y entonces tú veías desde el portero o desde el vigilante saludarte como con tanta energía y entusiasmo. Y por ejemplo en Bucaramanga, donde hice la práctica, ellos tenían una cultura de comunicación bastante, ¿qué te digo? Como cordial, cortés. Uh-huh. Sí o sí, ellos saludaban, saludos de éxito, saludos de felicidad, saludos de... Siempre era como muy energético la forma en la que contestaban un correo. Una cultura organizacional positiva, ¿no? Positiva, exacto. Y uno dice, ay, pero eso son bobadas, ¿no? Por decirlo así, o eso no tiene ningún efecto. No, mira, hay mucha investigación detrás de todo este tipo de comportamientos que generan un efecto positivo en cómo el empleado percibe esa organización y cuánto tiempo puede permanecer o no permanecer dentro de la organización. Y siempre es pequeños cambios que van desde este tipo de comportamientos cívicos, pueden mejorar y hacer de esa organización un lugar psicológicamente saludable y un lugar en donde el trabajador se sienta satisfecho, motivado y quiera volver a su lugar de trabajo. Fíjate, Jennifer, aquí te recuerdo mi curso de teoría administrativa, donde hablamos muy por encima del libro de Tom Peters, del efecto wow, uh-huh. ¿Verdad? Y son esas pequeñas cosas que desarrollan una cultura organizacional saludable que se transfieren después a un servicio al cliente excepcional. Claro. Y que producen ese efecto wow. O sea, hay lugares donde te sirven la misma comida, te dan la misma clase, te dieron el mismo servicio, pero la forma en que te lo dieron y esa positividad, ese ambiente organizacional positivo que se dio, pues te hace volver a ese lugar o no ir al otro. Hablando uh-huh. de lo que trae, en el estudio de Yao y otros encontraron correlaciones entre el tú haber experimentado comportamiento incivil en las organizaciones y otro tipo de maltrato de mayor nivel. Te doy ejemplo. Persona que experimentó incivilidad y percibió o sufrió comportamiento agresivo. Hay una correlación entre la incivilidad y el comportamiento agresivo. Hay una correlación entre la incivilidad y la supervisión abusiva. Uh-huh. Hay una correlación entre la incivilidad y el hostigamiento sexual. Fíjate que se va creando un ambiente negativo de tolerancia, de casi bullying, y entonces puede desembocar en este hostigamiento sexual. Incivilidad y el ostracismo organizacional, ¿verdad? Entonces ya eso adquiere un cariz, adquiere un nivel mayor. Así que es atajar los pequeños males organizacionales antes de que se conviertan en serios problemas que pueden terminar en tribunales. Claro, que se vuelve un problema mayor, ¿no? Claro. Lo que fue, uh-huh. Lo que de pronto se pasó por alto como un mal menor, por decirlo así, o algo a lo cual no se le presta mucha importancia, pues puede escalar tanto que llega a la violencia o bien a una demanda y trae problemas para la organización. Hablando de esas conductas inciviles que pueden traer implicaciones a la organización, me gustaría resaltar uno de los resultados que muestra la SHRM de su investigación. Dice que los empleados que creen que su lugar de trabajo es incivil, y en el caso de ellos en la investigación el 28% señaló que era incivil, tiene 3 veces de probabilidad
de decir que está insatisfecho con su trabajo. Eso es una de las, por ejemplo, de las implicaciones, insatisfacción laboral. Otro es, si los empleados que creen que su lugar de trabajo es incivil, en el caso de la investigación con los 1,000 empleados en los Estados Unidos, en el caso de ellos es 38% cree que hay comportamientos inciviles en la organización, tiene más probabilidad de irse en los próximos 12 meses de ese trabajo. Lo que hemos hablado aquí, lo de la rotación. Sí, la intención de abandonar el empleo. La intención sí. de abandonar el empleo. Hay mayor intención de abandonar el empleo. Mientras que los empleados que perciben que en su lugar de trabajo hay civismo, tienen más sentido tanto de pertenencia en el trabajo como por lo que hacen. Es decir, lo que yo nombraba ahorita anteriormente, hay más probabilidad que esa persona dure más tiempo en la organización. Que hay implicaciones tanto para la organización, pero también a nivel individual. A nivel individual, cito al doctor Ernesto Rosario, quien hizo la investigación con empleados puertorriqueños, y quien básicamente tomó una escala de ansiedad, una escala de depresión, una escala de estrés laboral y una escala de estrés postrauma y la correlacionó con el incivismo, incluso con la intención de abandonar el empleo. Las correlacionó con el incivismo y que halló correlaciones positivas en todo. Lo que quiere decir es, a grandes rasgos, cuando una organización hay mucha incivilidad laboral, hay más probabilidad que los empleados tengan altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, presenten depresión e incluso estrés postrauma por los eventos ocurridos. Es decir, si una persona recibe en una reunión algún tipo de, vamos a decir, de maltrato o algún tipo de, por ejemplo, ser ignorado mientras habla o de una opinión y se le saboteó en esa reunión, hay más probabilidad de que esa persona otra vez cuando se le vuelva a citar a la reunión no quiera ir, tenga conductas evitativas o genere en esa persona algunos, se eleven algunos niveles de estrés, como bien es la hormona del estrés, el cortisol, o genere algunos sintomatología relacionada con la ansiedad. Así que no solo afecta a la organización, a la parte comercial, que se vayan los empleados, que se reduzca la atención al cliente, sino que también a la persona. De hecho, Forbes señala que las personas que perciben en un lugar, las personas que perciben que su lugar es incívico y reciben como incivilidad por parte de sus líderes, el 25% tiende a replicar ese tipo de conductas con los clientes. Imagínate. Fíjate, en la escala que usa el doctor Ernesto Rosario, tiene unas subescalas, ¿verdad? Que yo creo que nos van a ayudar a ver lo que es la incivilidad. Nos habla, una subescala es de hostilidad, estos ambientes hostiles, ¿verdad? En el lugar de trabajo. O sea, yo no necesariamente tengo que, vamos a decir, faltarte el respeto, pero puedo ser medio hostil contigo en la forma en que tengo comunicación. Invasiones a la privacidad, que era un tema que no habíamos mencionado. Comportamientos excluyentes, que sí los habíamos mencionado. Y habladurías o chismes, que sí los diste en ¿verdad? Ya hablamos de ellos. Y que son tan prevalentes en nuestras organizaciones laborales, ¿verdad? Así que fíjate que estos son comportamientos que conjuntamente pues conforman lo que sería la incivilidad en el lugar de trabajo y que tienen relación con lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés laboral, el estrés postraumático, la evitación y todos esos términos que venías definiendo. Fíjate, hablando de datos, la Harvard Business Review también menciona el costo de la falta de civismo. Mediante una encuesta realizada a 800 directivos y empleados de 17 sectores, emprendieron a definir cómo la falta de civismo afectaba como tal la organización. Y dentro de los resultados mencionan que un 48% de los empleados redujo intencionalmente su esfuerzo laboral. Un 47% redujo intencionalmente el tiempo que le dedicaba a su trabajo. Un 38% redujo intencionalmente la calidad de su trabajo. Un 80% perdió tiempo de trabajo preocupándose por el incidente. El 63% perdió tiempo de trabajo evitando al infractor, es decir, con la persona con la que no me siento cómoda o la que me ofendió o la persona incívica.
El 66% dijo que su rendimiento había bajado, se lo reconoció, lo autorreconoce. El 78% dijo que su compromiso con la organización había disminuido y el 12% dijo que había dejado su trabajo por el trato incívico. Y otro 25% admitió haberse desahogado sus frustraciones con los clientes, lo que ahorita también mencioné. Sí que, de nuevo, si queremos una organización con un excelente servicio al cliente, pues estas situaciones hay que atenderlas. Me está bien significativo, interesante del estudio como profesor de administración pública, preocupante sería la palabra, el que Ernesto hace una segregación, ¿verdad?, de los resultados y una comparación con organizaciones privadas, organizaciones públicas estatales y organizaciones públicas federales. Sí que se tiende a ver estos actos de incivilidad, tiende a haber diferencias significativas entre las organizaciones en varios renglones de la incivilidad entre organizaciones públicas estatales y las demás. Así que parece ser más prevalente darse más este fenómeno de la incivilidad en las organizaciones gubernamentales. Y no es entonces ilógico pensar que el servicio al cliente en esas organizaciones públicas se vea afectada, porque si tratamos mal a los de adentro, imagínate cómo vamos a tratar a los de afuera, ¿verdad? Sí. Y eso aplica a todas las organizaciones, ¿verdad? Nosotros invitamos a los oyentes a pensar en este tema, ¿verdad? Que yo tengo que tener o tenemos que tener unas culturas organizacionales saludables al interior, unas prácticas laborales cónsonas con el respeto al ser humano para poder después llevar eso a la clientela. Abonando a eso, hay algo bien interesante y que a usted le va a gustar y que le hemos mencionado transversalmente en los programas que últimamente hemos desarrollado, porque bien estamos en periodos donde nos aproximamos a las elecciones. Y me parece interesante que el estudio de SHRM resalte eso, que la incivilidad en el lugar de trabajo podría dispersarse en los próximos meses relacionado con la temporada electoral. Dice, la temporada electoral tiende a crear tensiones que pueden conducir a la incivilidad en el trabajo. Una encuesta del 2022 encontró que el 20% de los empleados dijeron que sus compañeros de trabajo o pares los habían maltratado en el trabajo debido a sus opiniones políticas. En una reciente investigación sobre la civilidad, alrededor del 33% de los trabajadores creen que los conflictos en el lugar de trabajo empeorarán en los próximos 12 meses. Y entonces mencionan que debido al nivel de polaridad política, el civismo es particularmente importante cuando se trata de discusiones en el lugar de trabajo sobre política en general y las elecciones del 2024 en particular. Yo creo que eso es un gran llamado a los patronos, a los directivos de recursos humanos en las organizaciones, quizás hacer unas cartas circulares, ¿verdad?, donde se aclare y se establezcan unas directrices con respecto, número uno, que el lugar de trabajo no es el lugar para estar hablando de cosas de política. Y número dos, y eso no quiere decir que usted no tenga unas preferencias políticas, ¿verdad?, o unas preferencias por un candidato, porque en Puerto Rico ahora no solo es, la diferencia no es solo que uno es de un partido y uno es de otro, sino que hay facciones dentro de los mismos partidos. Así que deben establecerse unas directrices claras de qué se va a permitir y qué no se va a permitir, ¿verdad?, con respecto a ese derecho a expresión que tienen los ciudadanos, claro, pero que es limitado en el lugar de trabajo. Así es. Y bueno, dando esos datos, también podemos dar algunas recomendaciones. Estas no son mías, son de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos. En su boletín expone que los empleadores pueden reducir los conflictos y la incivilidad en el lugar de trabajo de varias maneras. Una de ellas es encuestar a los empleados para identificar dónde existe la descortesía. Si bien a veces sabemos que hay departamentos, oficinas, trabajadores, áreas en particular donde realmente los ambientes pueden ser pesados, que caen en la incivilidad.
Otro aspecto es elogiar a los empleados por su desempeño positivo. Nosotros lo hemos hablado muchas veces sobre la falta de reconocimiento en las organizaciones y que también se vio en las investigaciones que nosotros hicimos sobre los trabajadores en Puerto Rico. Estar alerta y sensible a los sentimientos de los empleados, fomentar el disenso respetuoso, es decir, como la comunicación respetuosa relacionada con las tareas, las estrategias y la misión. Algunos desacuerdos, ¿no?, que a veces se pueden dar, pues darlos de manera respetuosa. Creer que los equipos diversos, donde se puede escuchar equipos diversos que se pueden escuchar diversas perspectivas. Animar a las personas a gestionar sus propios conflictos y brindar capacitación para manejar conflictos o reconciliar, aprender la reconciliación, por ejemplo, dando algunas recomendaciones de libros que les sean útiles sobre el tema. De hecho, aquí yo hago una. Hay un libro de la Harvard Business Review en la serie sobre inteligencia emocional en las organizaciones que dice cómo gestionar conflictos con personas difíciles, ¿no? Que es un libro que es corto, con alguna información también así, con investigaciones, algunas recomendaciones particulares para aprender a gestionar esos conflictos que se pueden generar entre los compañeros, entre el líder y el compañero. La capacitación es muy importante y algo que también señalé en mi disertación es que todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicarnos. Por lo tanto, aprender a comunicarnos es importante en cualquier contexto social. Sí, a mí me parece que en el ámbito de las recomendaciones debemos pensar en que el supervisor, el gerente, el director de recursos humanos tienen que ejercer una labor de coaches en este sentido. Y además uno no puede dejar pasar por alto estos casos de incivilidad. No. Así que cuando se perciben actos de incivilidad debe llamarse a la persona que perpetró este acto de insensibilidad y debe aclarársele, ¿verdad?, cuáles son las conductas que llevó a cabo y establecer cuáles son los lineamientos que tiene la organización que deben ser de no permitir o de ser totalmente intolerantes ante ellos, porque como hemos visto, estos pequeños actos de incivilidad pueden tener grandes repercusiones para la organización y siendo el último renglón el bottom line, ¿verdad? O sea, si tiene un efecto en la relación con los clientes, pues va a tener un efecto en las ventas y va a tener un efecto en las finanzas de la organización como tal. Exactamente, y también un llamado al modelamiento, ¿no? A modelar esas conductas que como líder necesito tener para que mis colaboradores básicamente aprendan, copien y ejemplifiquen como se les enseña, por decirlo así, como si fueran niños, pero básicamente esas conductas son conductas a veces aprendidas en la organización. Sí, hay un ambiente, hay que crear un ambiente de respeto a la dignidad del ser humano en las organizaciones. O sea, uno, ¿verdad?, no deja de ser humano porque esté trabajando. Claro, o porque sea un líder en la organización. Así que amigos, como el tiempo vuela en este programa de radio, esperamos que les haya gustado la información que compartimos el día de hoy con el doctor Vera y un llamado a toda la comunidad en general a ser más cívicos, a analizar nuestros patrones de comportamiento, si son cívicos o incívicos, a mejorarlos, a tener más empatía por los demás y aprender a observar y reconocer nuestros comportamientos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los demás en el canal de YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.